Vamos a ver las principales operaciones en los números enteros. Vamos a ver la suma, la resta, la multiplicación y la división de enteros. Vamos a comenzar por la multiplicación y la división. En estas dos operaciones es clave la ley de los signos. Únicamente para multiplicación y división, no se puede aplicar en la suma ni en la resta. La ley de los signos dice así: más con más nos da más, entendiendo este con como la operación multiplicación o división, cualquiera de ellas dos. Más con menos nos da menos, menos con más nos da menos, y menos con menos nos da más. Es decir, signos iguales nos va a dar positivo, signos diferentes nos va a dar negativo. Veamos algunos ejemplos de multiplicación. Si tenemos 5 por menos 4, efectuamos la parte numérica. 5 por 4 es 20, y positivo con negativo nos da negativo. La respuesta es menos 20. Si tenemos, por ejemplo, menos 6 por 7, negativo con positivo nos da negativo, multiplicamos 6 por 7, nos da 42. Si tenemos, por ejemplo, menos 3 por menos 8, entonces negativo por negativo nos da positivo, 3 por 8 es 24, podemos dejarlo simplemente como 24. Ese es para el caso de la multiplicación. Veamos en la división cómo se hace. Si tenemos 32 dividido, por ejemplo, entre menos 8, positivo con negativo nos da negativo, 32 dividido entre 8 nos da 4. Si tenemos, por ejemplo, menos 25 dividido entre 5, negativo con positivo nos da negativo, 25 dividido entre 5 nos queda 5, la respuesta es menos 5. Si tenemos, por ejemplo, menos 18 dividido entre menos 6, entonces negativo con negativo nos da positivo, 18 dividido entre 6 nos da 3, la respuesta aquí sería 3. Así funciona entonces para la multiplicación y la división. Veamos en la suma y la resta cómo funciona. Repito, ahí ya no podemos aplicar la ley de los signos. Hacemos lo siguiente. Por ejemplo, si tenemos 3 más 1, pues es una suma normal de dos números positivos, eso nos da 4. Si ambos son positivos, se suman y se conserva el signo positivo. Si ambos son negativos, como por ejemplo menos 3 menos 2, por ejemplo, que es lo mismo que si tuviéramos menos 3 sumado con menos 2, cuando ambos son negativos también debemos sumar sus valores absolutos, es decir, el valor absoluto de este número, que sería 3, con el valor absoluto de este número, que sería 2, se suman, eso nos da 5, y conservamos el signo de ambos números, que es negativo. En la recta numérica, ¿cómo funciona? Por ejemplo, esta operación, 3 más 1, nos ubicamos en 3 y avanzamos un lugar hacia la derecha, por eso llegamos a 4. Aquí, ¿cómo funciona? Menos 3 menos 2, nos ubicamos en menos 3, y si dice menos 2, tenemos que movernos 2 lugares a la izquierda, por eso llegamos a menos 5. Entonces, aquí es cuando tenemos signos iguales. Si los signos son diferentes, por ejemplo, que tengamos menos 4 más 6, un número negativo con uno positivo, en ese caso tomamos los valores absolutos de ambos números, aquí sería 4, aquí sería 6, y debemos restarlos. Al grande le quitamos el pequeño, 6 menos 4 es 2, y el resultado lleva el signo del mayor de estos dos, es decir, el signo positivo, es decir, 2. Veamos este caso. Si tenemos menos 8 más 3, en este caso tomamos el valor absoluto de este número, que sería 8, el valor absoluto de 3, que sería 3, los debemos restar, a 8 le quitamos 3, eso nos da 5, y conservamos el signo del mayor, es decir, el signo negativo. En este caso la respuesta es menos 5. Veamos números un poco más grandes. Si tenemos, por ejemplo, 70 menos 90,
Entonces, son de signos diferentes. A 90 le quitamos 70, nos da 20 y colocamos el signo del mayor. Si tenemos, por ejemplo, menos 42, menos 8, son del mismo signo, entonces cogemos el valor absoluto de este que es 42 y el valor absoluto de este que es 8, los sumamos, 42 más 8 nos da 50 y conservamos el signo de ambos. Si tenemos, por ejemplo, la operación menos 13 más 13, vemos que son de signos contrarios, debemos coger el valor absoluto de cada uno de estos números, que sería 13 y 13, los restamos, eso nos da 0, y pues como el 0 no tiene signo, no colocamos ni positivo ni negativo. Estos dos números se llaman números opuestos y la suma de dos números opuestos siempre nos va a dar 0. Veamos las siguientes operaciones de suma y resta de números enteros. Menos 13 más 11. Como son de signos contrarios, debemos restar el mayor menos el menor. Es decir, a 13 le restamos 11, eso nos da 2, y queda el resultado con el signo del mayor, es decir, signo negativo. Es como si tuviéramos una deuda de 13, pero tenemos 11. Entonces pagamos los 11, pero quedamos debiendo 2. Aquí debemos primero destruir el paréntesis aplicando ley de los signos en este caso, porque tenemos signos vecinos. Eso nos quedaría menos 27, más con menos nos da menos 7. En este caso, como los dos son negativos, se suman sus numeritos, sus valores absolutos, es decir, 27 se suma con 7, eso nos queda 34, y como los dos son negativos, entonces el resultado también será negativo. Es como tener una deuda de 27 y adquirir otra deuda de 7, entonces debemos en total 34. Aquí, menos 21 más 43, como son de signos contrarios, a 43 le debemos quitar 21, eso nos da 22, y 22 queda con el signo del mayor, es decir, signo positivo. La respuesta sería más 22, que lo podemos escribir simplemente como 22. Es como si debiéramos 21, pero tenemos 43. Entonces, en ese caso, podemos pagar lo que debemos y quedamos con 22 a nuestro favor. Veamos acá, 35 más menos 40. Nuevamente tenemos los signos vecinos, debemos aplicar ley de los signos aquí para destruir el paréntesis. Entonces nos queda 35 más con menos nos da menos 40, son de signos contrarios, uno positivo, otro negativo, entonces a 40 le quitamos 35, eso nos da 5, y colocamos el signo del mayor, es decir, signo negativo. Aquí es como si tuviéramos 35, pero debiéramos 40, entonces pagamos los 35 que tenemos, pero quedamos debiendo 5. Acá 7 menos 21 son de signos contrarios, uno positivo, otro negativo, debemos restarlos. A 21 le quitamos 7, eso nos da 14, y 14 lleva el signo del mayor, es decir, signo negativo. Nuevamente es como si tuviéramos 7 y debiéramos 21, entonces pagamos los 7 y quedamos debiendo 14. Aquí menos 22, menos con menos, signos vecinos, eso nos da más 22. Estos se llaman números opuestos, uno negativo, otro positivo. Cuando tenemos la interacción de dos números opuestos, como en este caso, eso nos da 0, porque es como si debiéramos 22 y tuviéramos 22. Entonces pagamos lo que debemos y quedamos en 0. Aquí, nuevamente los signos vecinos. Quedaría 14, menos con menos queda más 18. Queda una suma de dos números enteros positivos, es decir, dos números naturales, se suman común y corriente, eso nos da 32. Y para terminar, menos 29 menos 31, como ambos son negativos, se suma 29 con 31, eso nos da 60, y el resultado será negativo. Es como si debiéramos 29
y tuviéramos otra deuda de 31, entonces en total debemos 60. Vamos a realizar la simplificación de este ejercicio utilizando las propiedades de la potenciación. Para comenzar, vamos a escribirle a este 5 el exponente 1, porque toda cantidad elevada al exponente 1 es ella misma. Entonces, podemos escribirle el exponente 1. Entonces, ahora en el numerador y en el denominador tenemos la oportunidad de aplicar esta propiedad. Cuando se tiene producto o multiplicación de potencias de la misma base, entonces la propiedad dice que se deja la misma base y se suman los exponentes. Entonces, podemos aplicarla aquí y también en el denominador. Nos queda en el numerador 5 elevado a el exponente 13 más 17. Y en el denominador tenemos 5 elevado al exponente 11 más 16 más 1. Allí tenemos la suma de exponentes. Vamos a resolver esas operaciones. En el numerador nos queda 5 elevado al exponente 13 más 17, que nos da 30, y en el denominador hacemos esta suma que nos da 28. A continuación vamos a aplicar esta propiedad. Cuando tenemos un cociente o una división de potencias de la misma base, entonces conservamos la base y restamos los exponentes. Siempre el exponente de arriba menos el exponente de abajo. Entonces esto nos va a quedar como 5 elevado al exponente 30 menos 28, aplicando esta propiedad. Resolvemos. 30 menos 28 nos da 2 y finalmente desarrollamos 5 al cuadrado. Recordemos que eso es 5 por 5, que nos da 25. Esta sería entonces la respuesta a este ejercicio. Vamos a realizar la simplificación de este ejercicio utilizando las propiedades de la potenciación. Tanto en el numerador como en el denominador observamos multiplicación o producto de potencias de la misma base. Entonces podemos aplicar esta propiedad. A a la n por a la m es igual a la n más m. Es decir, se conserva la misma base y se suman los exponentes. Entonces, esto nos va a quedar así. En el numerador menos 4 y en el exponente tenemos 6 más 5 más 20 más 3. La suma de todos los exponentes. Y en el denominador tenemos también base menos 4 y la suma de esos exponentes. 8 más 19 más 4. Resolvemos ambas sumas. En el numerador nos queda 34 y en el denominador nos queda 31, el resultado de esa suma. A continuación vamos a utilizar esta propiedad que dice que cuando tenemos cociente o división de potencias de la misma base, entonces conservamos la base y restamos los exponentes. Siempre este exponente de arriba menos el exponente de abajo. Entonces, aplicando esa propiedad en esa situación,
dejamos la misma base que es menos 4 y nos queda 34 menos 31. Resolvemos esa resta y nos da 3. Y vamos a aplicar la propiedad que dice que si tenemos una base negativa elevada a un exponente impar, entonces el resultado será negativo. Cuando tenemos base negativa con exponente par, el resultado es positivo. Pero entonces en este caso debemos aplicar esta propiedad. Tenemos exponente impar, es decir el 3. Nos queda entonces negativo 4 elevado al exponente 3, es decir 4 al cubo, negativo. Entonces finalmente resolvemos esta potencia. 4 al cubo sería 4 por 4 por 4, es decir 64, pero no podemos olvidar el signo negativo. Entonces el resultado de todo este ejercicio es menos 64. De esta manera terminamos. Vamos a realizar la simplificación de todo este ejercicio utilizando las propiedades de la potenciación. Para comenzar podemos trabajar lo que tenemos dentro de los paréntesis. Aquí tenemos un producto de potencias de la misma base, lo mismo que dentro de esos dos paréntesis. Entonces podemos aplicar esta propiedad, la que dice que cuando se multiplican potencias de la misma base, entonces se conserva la base y se suman los exponentes. Entonces, por aquí tendremos lo siguiente: conservamos la base que es 2 y efectuamos la suma de exponentes. 3 más 6 nos da 9 y esto queda elevado al exponente menos 2. Esto lo vamos a dejar igual, 3 a la 4 elevado al cubo por 3, que podríamos colocarle de una vez el exponente 1. Recordemos que todo número tiene un exponente invisible que es 1. En el denominador tendremos aquí otra vez el uso de esta propiedad. Nos quedará 2 a la 6 más 10, que es 16. Y todo esto elevado al exponente menos 1. Por aquí hacemos lo mismo. Tenemos la base que es 3 y sumamos los exponentes. 6 más 2, 8, 8 más 5 nos da 13. Y no podemos olvidar el exponente que tenemos por fuera del corchete, que es el 10. Entonces ahí hemos avanzado un poco en el desarrollo de este ejercicio. Ahora vamos a aplicar esta propiedad. Cuando tenemos una potencia elevada a otro exponente, se deja la misma base y se multiplican los exponentes. Esa situación se presenta aquí, aquí y acá. Entonces vamos a aplicar esa propiedad. Nos va a quedar entonces 2 a la 9 por menos 2. 9 por menos 2 nos da menos 18. Debemos tener presente allí la ley de los signos. Por aquí 3 se deja la misma base y se multiplican los exponentes. 4 por 3 nos da 12. Y esto multiplicado por 3 elevado al exponente 1. Todo esto sobre, aquí tenemos 2, dejamos la misma base y multiplicamos los exponentes. 16 por menos 1 nos da menos 16. Y esto multiplicado por 3 a la 13. Aquí simplemente quitamos el paréntesis y ya nos queda. Entonces colocamos el corchete y por fuera el exponente 10. A continuación podemos aplicar aquí nuevamente esta propiedad, porque tenemos producto o multiplicación de potencias de la misma base. Entonces nos va a quedar de la siguiente manera: 2 a la menos 18, eso multiplicado por 3, es decir, la base se deja igual, y sumamos los exponentes. 12 más 1 nos da 13.
En el denominador sigue esto mismo, es decir, 2 a la menos 16 por 3 a la 13. Y todo eso dentro del corchete y por fuera el exponente 10. Ahora, en esta expresión que tenemos dentro del corchete, observamos que arriba y abajo está multiplicando exactamente la misma cantidad, que es 3 elevado al exponente 13. Eso nos permite simplificar ese número. Nos queda entonces 2 a la menos 18 sobre 2 a la menos 16 y todo eso elevado al exponente 10. A continuación podemos aplicar dentro del corchete esta propiedad que dice que cuando tenemos cociente de potencias de la misma base, entonces se conserva la base y se restan los exponentes. Entonces dejamos la base, que es 2, y en ese caso debemos efectuar la siguiente resta: menos 18 menos 16. Debemos tener cuidado porque se trata de una resta entre números negativos. Entonces el sustraendo debe protegerse con un paréntesis. Resolvemos esa operación. Veamos, si tenemos menos 18 menos 16, es como si tuviéramos menos 18 más 16. ¿Sí? Porque aquí, cuando tenemos signos consecutivos o signos vecinos, hacemos la ley de los signos. Menos por menos nos da más. Y ahora efectuamos esta operación. Menos 18 más 16 nos da como resultado menos 2. Entonces vamos a escribir el resultado. Nos queda 2 elevado al exponente menos 2. Y todo esto elevado al exponente 10. Bien, borramos esto y ahora podemos aplicar nuevamente esta propiedad. Cuando tenemos una potencia elevada a otro exponente, dejamos la misma base y multiplicamos los exponentes. Esto nos queda entonces la misma base, que es 2, y multiplicamos estos dos números. Entonces menos 2 multiplicado por 10 nos da menos 20. Finalmente aplicamos la propiedad del exponente negativo. Esa propiedad dice lo siguiente: si tenemos una potencia con exponente negativo, esto es igual a 1 sobre la misma potencia, pero ahora con exponente positivo. Entonces, en ese caso, nos queda 1 sobre 2 elevado al exponente 20. Vemos que cuando se ubica en el denominador la potencia, entonces cambia de signo el exponente. Si acá estaba negativo, acá queda positivo. Allí podemos dejar la respuesta, debido a que 2 elevado al exponente 20 es un número bastante grande. Entonces, de esta manera terminamos el ejercicio. Vamos a simplificar esta operación con las propiedades de la potenciación. Hay una división de dos potencias que tienen la misma base. Recordemos la propiedad a a la n dividido a la m, que también puede venir presentada de esta manera como fracción. Dice la propiedad que la base se deja igual y se restan los exponentes, n menos m. Es decir que en este caso vamos a poder restar 10 menos 7. Veamos, eso nos va a quedar entonces 1/3 elevado a la 10 menos 7, que es igual a 3. Colocamos el corchete y el 2 que tenemos por fuera. Ahora vamos a aplicar la propiedad que dice que si tengo una potencia elevada a otro exponente, pues la base se deja igual y se multiplican los exponentes. La propiedad que se llama potencia
de una potencia. Es este caso, ¿no? Aquí vamos a multiplicar 3 por 2. Luego eso nos va a quedar 1/3 entre paréntesis elevado a la 3 por 2, que es igual a 6. Ahora vamos a aplicar esta propiedad que dice que si tengo una fracción elevada a un exponente, pues el exponente me afecta tanto al numerador como al denominador, me afecta a los dos. Es decir, que en este caso el 6 vamos a repartirlo como exponente del 1 y del 3. Eso nos va a quedar, sigámoslo por acá, nos va a quedar 1 a la 6 sobre 3 a la 6. Bien, y ahorita por último desarrollamos estas dos potencias. 1 a la 6 sería 1 por 1 por 1 por 1, 6 veces, pues eso nos da 1. Y abajo 3 elevado a la 6 sería 729. Usted puede comprobarlo, que 3 por 3 por 3 por 3 por 3 multiplicado entre sí 6 veces nos da 729. Y esa es la respuesta al ejercicio. Vamos a simplificar esa raíz cuarta de 81 sobre 16. Inicialmente vamos a aplicar esta propiedad de la radicación. Dice que la raíz enésima de una fracción a sobre b va a ser igual a la raíz enésima de a sobre la raíz enésima de b. Es decir, la raíz se distribuye o afecta al numerador y al denominador. Es decir, que en este caso nos va a quedar raíz cuarta de 81 sobre la raíz cuarta de 16. Entonces ahora vamos a averiguar cuál es la raíz cuarta de cada uno de estos dos números. Es decir, aquí necesitamos un número, la raíz cuarta de 81 será un número que elevado a la 4 nos dé 81. Y la raíz cuarta de 16 será un número que elevado a la 4 nos dé 16. Vamos a averiguar cuáles son esos dos numeritos. La mejor manera de hacerlo es descomponiendo ambos números. Descomponer el 81 y el 16 en factores primos. Aquí debemos usar la tercera. Tercera de 81 es 27. Tercera nuevamente de 27 es 9. Tercera de 9 es 3. Y tercera de 3 es 1. Esto nos queda 3 por 3 por 3 por 3 equivale a 3 a la 4. Significa que si 3 elevado a la 4 es 81, entonces la raíz cuarta de 81 es 3. ¿Sí? Porque ese es el número que estábamos buscando, el número que elevado a la 4, 3 a la 4 nos dé 81. Ahora veamos en el denominador, vamos a hacer el mismo procedimiento. Tomamos el 16 y lo vamos a descomponer en factores primos. Podemos sacar mitad de 16 es 8, mitad de 8 es 4, mitad de 4 es 2 y mitad de 2 es 1. Vemos que aquí el 2 se multiplica por sí mismo 4 veces, o sea, 2 elevado a la 4, y eso nos da 16. Entonces el número que estábamos buscando aquí en la parte del denominador pues sería el 2. ¿Sí? La raíz cuarta de 16 es 2, porque 2 elevado a la 4 es 16. La respuesta a nuestro ejercicio es 3 medios.